Em, con Dani, en 2017, justo cuando empezaba el proceso de implantación de la jornada continua en la Comunidad Valenciana, hicimos un estudio, ¿no? Un pequeño análisis, bueno, pequeño no, porque fue muy grande, ¿no? Pero que no era un proyecto de investigación competitivo, sino que era un proyecto de investigación de transferencia, ¿no? Para la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Pública, sobre precisamente este proyecto, ¿no? Este proceso de implantación de la jornada continua en el País Valenciano, ¿no? Y a raíz de eso, tanto Dani, bueno, mucho más Dani que yo, nos paseamos por todo el País Valenciano como si fuéramos vedettes para explicar nuestro trabajo, ¿no? Y sé que lo hablamos, tanto Dani como yo, ¿no? Lo hablamos varias veces, pero a mí me causó, ahora sí, si eso Dani que también nos lo diga, me causó mucha sorpresa, eh, más que sorpresa o desconcierto, cómo se producían estos debates, ¿no? Sobre todo en las escuelas, porque generalmente eran escuelas que querían llevar a cabo el proceso de implantación de la jornada continua en sus escuelas y habrían un debate, ¿no? Para que se expusieran los argumentos, ¿no? Y por un lado, la sorpresa o mi desconcierto venía cómo se estructuraba ese debate, ¿no? Si queréis lo hablamos después, cómo se presentaban los argumentos, ¿no? Y cómo se establecía las intervenciones y las intervenciones del público. Y por otro, la otra entrada de desconcierto por mi parte era el elevado grado de adhesión que la jornada continua generaba entre las personas, ¿no? Entre las familias, entre las maestras, a pesar de que, tanto como ya hemos hablado en otros, ¿no? En anteriores workshops, como el estudio que nosotros presentábamos, que venía a recoger un montón de evidencias que mostraban que la jornada continua no era beneficiosa para los niños ni niñas, ni para la escuela, es decir, que las evidencias científicas y académicas y las evidencias de todos los años que otras comunidades autónomas llevaban haciendo jornada continua era contraria a la jornada continua, ¿no? Pero la adhesión era tremenda, era enorme, ¿no? Y de hecho, la implantación, y ahora os he puesto algunos datos, ¿no? La implantación ha sido muy, muy elevada, ¿no? Ante esto, Dani ha seguido más que yo en el estudio de la jornada continua y de los tiempos escolares, ¿no? Yo me he dedicado estos años a otras cosas, eh, pero, a raíz de un texto que teníamos que escribir estos últimos meses me planteé cómo, ¿por qué no? ¿Por qué se daba esto? ¿No? Intenté explicarme ese desconcierto de nuevo y entender, en cierta manera, por qué ha triunfado tanto la jornada continua en el Estado español, pero más en concreto en la Comunidad Valenciana, ¿no? Desde 2017-2018 que se abrió la puerta a que se implantara la jornada continua en los centros escolares valencianos. Como veis, os he puesto algunos datos, ¿no? En el 2019 hay 649 escuelas, según la web de Consellería, que tienen esta jornada, ¿no? De esas escuelas, el 96,5 son públicas, ¿no? Prácticamente la totalidad de estas escuelas son de titularidad pública, ¿no? De hecho, si hacemos esos porcentajes en el total de escuelas concertadas y de escuelas públicas, vemos que un 62% son públicas, ¿no? O sea, un 62% de los centros públicos valencianos tienen jornada continua, mejor así explicado, mientras que un 6%, ¿no? Un poco más de un 6% son concertados. Es decir, que estamos hablando de una realidad bastante importante en la Comunidad Valenciana, a pesar de que es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? 4 años, y que afecta básicamente al conjunto de los centros públicos, más que de los concertados. Y no lo he introducido, ¿no? Pero si viéramos el mapa del País Valenciano, pues veríamos que sobre todo es una cuestión del sur, ¿no? Y va disminuyéndose conforme avanzamos hacia el norte del País Valenciano, ¿no?
¿Cómo se da esto? Que creo que es importante por lo que yo me planteaba explicar hoy aquí. Pues es una propuesta que se hace desde dirección y desde el claustro, ¿no? Ha de ser aprobado por el claustro, ha de ser aprobado por el consejo, per el Consell Escolar, ¿no? El consejo escolar de centro, ha de ser aprobado por el consejo escolar municipal del municipio y luego pasa a votación y ha de ser aprobado por el 55% de las familias que están en el censo, ¿no? Escolar. Por tanto, que haya tantos centros que tienen jornada continua significa que hay muchísimas familias valencianas que lo ven como pues como una opción, ¿no? O como una realidad que es beneficiosa para ellas y para sus hijos e hijas, ¿no? Claro, eso delante ¿no? de estas evidencias contrarias nos hace pensar por qué, ¿no? Y yo provengo de la sociología de la familia, no tanto de la educación, y en los últimos años, cuando decía Dani, se ha dedicado más a estudiar el tiempo, yo me he dedicado a otras cosas, he trabajado mucho temas de conciliación y sobre todo en los últimos tiempos cómo construimos las identidades de género y cómo la construcción histórica de la maternidad influye en esas identidades de género, ¿no? Cómo nos consideramos mujeres y cómo construimos esa identidad muy relacionada con nuestra responsabilidad en los cuidados y con la responsabilidad que tenemos como madres, ¿no? Y por tanto me preguntaba desde la familia, ¿no? desde la sociología de la familia, que quizás la cuestión no está tanto o no está solo, ¿no? Dentro de los centros, ¿no? Sino fuera de los centros escolares y cómo nosotros construimos qué es ser buena madre, ¿no? Y aquí entraría esa ideología de la maternidad intensiva que se ha venido, que Sharon Hayes nos explicó a finales de los 90, ¿no? Pero que se ha venido construyendo, según Mónica Wolfer y otras historiadoras, se ha venido construyendo desde la Ilustración y que nos dice cómo hemos de cuidar, ¿no? Y quién ha de cuidar, o sea, quién ha de cuidar y cómo hemos de cuidar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante o yo, ya me diréis vosotros, yo lo veo muy importante para entender por qué, a pesar de que nos dicen que la jornada continua no será beneficiosa ni para nuestros niños ni para nosotros, decidimos optar por esta organización del tiempo escolar, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la maternidad intensiva? La maternidad intensiva sería aquel conjunto de ideas, sobre todo defendidos por parte de expertos en crianza, médicos, pediatras, libros, manuales, revistas, ¿no? Que cada vez nos acompañan más y cuya importancia es mayor conforme estamos más solas, ¿no? En la crianza, ¿no? Nos vamos individualizando más y nos vamos atomizando más y estamos más solas y más faltas de referentes de cómo hemos de cuidar y optamos por fuentes profesionales y académicas, ¿no? Y nos viene a decir eh, que la prioridad de las madres, sobre todo, hay autores que hablan también últimamente de crianza intensiva, pero básicamente no nos vamos a engañar, estamos hablando de responsabilidades de las mujeres y de las madres. La prioridad de las madres ha de ser responder a las necesidades de los niños, invirtiendo grandes cantidades de recursos económicos, de recursos temporales y también de recursos emocionales, ¿no? Que toda nuestra atención ha de estar centrada en los niños y en sus necesidades, en unas necesidades que ellos mismos nos han de ir mostrando, ¿no? Vendría a ser de manera muy simple y muy sintética esta maternidad intensiva. Vale. ¿Eso cómo lo vemos yo o cómo creo que lo vemos en la jornada
en la jornada intensiva o en la jornada continua. Porque gran parte, aunque no hay, y eso también es un elemento para estudiar, ¿no? Aunque no hay una argumentación escrita, ¿no? No hay un documento escrito sobre por qué es bueno que implantemos la jornada continua en nuestras escuelas, sino más bien al contrario, ¿no? Cuando tú, cuando Dani y yo íbamos a estos debates, además había como un gran consenso sobre algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, eliminaremos el absentismo escolar, eliminaremos los conflictos que hay después del comedor, o, que es lo que al menos yo, ya me dirá Dani, ¿no? Pero lo hablamos muchas veces, lo que yo me encontraba mucho y lo que después he ido analizando, porque esto que presento es simplemente un primer paso teórico para entender mejor esta cuestión de la jornada continua, es que vamos a ser más felices, ¿no? Porque nos dará más tiempo con la más tiempo con nuestros hijos y por tanto más tiempo en familia, y nos dará también más tranquilidad y más tiempo para que puedan hacer sus actividades extraescolares de manera más calmada y de manera más óptima, ¿no? Y mejor, ¿no? Porque acá, claro, esto supone que en el caso valenciano pueden acabar a las 2, pueden acabar a las 3, 3 y media después del comedor, o pueden acabar a las 5 después de los talleres gratuitos que la Consellería obliga a los centros a impartir, ¿no? Y luego están las actividades extraescolares. Por tanto, lo que veríamos es la posibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de que no, porque tú los puedes apuntar al comedor, a los talleres y todo, o hay la posibilidad de que liberes la tarde para estar con tus hijos, o que la liberes para que hagan otras actividades, ¿no? Y eso se ve explícitamente en los proyectos que los centros presentan a las familias y a sus consejos escolares para aprobar este cambio de jornada escolar, ¿no? Os he puesto un trozo pequeño precisamente de la escuela de mis hijas, pero básicamente en todo se repite lo mismo, porque básicamente todos los proyectos que presentan los centros son idénticos, son copia y pega uno de otros. Es lógico porque, por ejemplo, los sindicatos ofrecen recursos para realizar estos proyectos, y las redes de maestras funcionan también en este sentido, ¿no? Para contribuir a hacer estos proyectos específicos, ¿no? Y lo dicen claramente, es tener la escuela libre para permitir que los niños y las familias pasen tiempo juntos y pasen tiempo de ocio y sea mejor, ¿no? Claro, ¿qué pasa aquí, ¿no? Que la pregunta sería, si hay menos escuela, ¿hay más familia, ¿no? Pues todas las evidencias y todos los estudios que existen, que no son muchos, eso es cierto, que no son muchos, pero que existen al respecto, es que sí que es cierto que hay un interés muy grande por parte de las familias para pasar tiempo con sus hijos, y que creen que es muy importante y que cada vez más es un elemento fundamental sobre el cual construyen las madres, sobre todo, pero también los padres, su identidad y su identidad como padres y madres, ¿no? Pasar tiempo con sus hijos, pero que eso depende mucho de las condiciones estructurales que se tengan, ¿no? Es decir, si tú pues pasan más tiempo las madres que los padres, pasan más tiempo aquellas madres que tienen trabajos más flexibles, que generalmente son trabajos más cualificados, ¿no? Que no tienen que ellos pueden decidir, que ellas sobre todo pueden decidir sobre sus jornadas, y no otras personas, otros elementos, ¿no? Y también aquellos que pueden renunciar a trabajar más y por tanto a ganar más dinero, ¿no? Porque tienen un buen colchón económico. Es decir, que a familias más acomodadas, mayor posibilidad de pasar tiempo con sus hijos, ¿no? Sería la cuestión. De hecho, os he incluido una cita de Fernández Enquita en su estudio sobre jornada escolar, que dice, bueno, si puedes pasar más tiempo, ¿no? Si puedes pasar más tiempo con tus hijos, es porque existen unas condiciones previas que lo posibilitan. No es por la jornada continua, sino es por esas condiciones previas, ¿no? Perdón. La última, claro, pero eso
eso que muchos debates y en muchos proyectos específicos y muchos artículos que abogan por la jornada continua hablan de suerte, ¿no? Es decir, si tú tienes la suerte, la jornada continua te da la posibilidad que si tú tienes la suerte de tener tiempo, lo puedas dedicar a tus hijos. No es una cuestión de suerte, sino es una cuestión de estructura social, ¿no? Es una cuestión de qué posición ocupas tú en esa estructura social. En segundo lugar, también uno de los argumentos fundamentales es poder dedicar la tarde a otras actividades extraescolares o otras actividades formativas, ¿no? Es decir, si menos tiempo escolar estricto, ¿no? Que además ahora hablaba el compañero de eso, si menos tiempo escolar es estricto, da paso a más tiempo extraescolar y de qué manera, ¿no? Y cómo son estas actividades extraescolares. Y aquí sí que existen muchos estudios hechos al respecto que nos dicen que a mayor capacidad económica y no solo capacidad económica, sino el hábitus, ¿no? A mayor capital cultural y social, ¿no? Mayor capital económico y cultural, no más actividades extraescolares que también, sino actividades extraescolares de mayor calidad. Y actividades extraescolares, que esto creo que es muy importante, que lo señalan Xavier Bonal y Sheila González en su estudio sobre el tiempo de confinamiento, mayor actividad que genera conocimiento que es avalado por la escuela, ¿no? Es actividades extraescolares que importan, que son prestigiosas, que no sé si dan, no te podría decir si dan mayor rendimiento académico o mayor conocimiento, ¿no? Para un avance en el conocimiento de los niños y niñas, pero sí que la escuela y el contexto social y la comunidad educativa entiende que son positivas para los niños y niñas, ¿no? No entendemos que cualquier actividad extraescolar vale, sino que hay algunas que valen más que otras. Y esas que valen, sobre todo, las hacen y las pueden hacer familias con capital económico y con capital cultural elevado, ¿no? Y eso es una cuestión importante, ¿no? Que conforme limitamos el tiempo de escuela, hay algunas familias y por tanto hay algunos niños y niñas que tienen más tiempo para dedicarlo a otras actividades entendidas como lo que realmente importa o lo que no te dan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, inglés. En la escuela hay esa concepción de que se da muy mal inglés. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, precisamente, ¿no? Y este tiempo que liberamos a los niños de la escuela, que es algo que tenemos pero que no acabamos de comprender como especialmente importante, ¿no? Lo invertimos en otras actividades que creemos que son más importantes, ¿no? Y ya acabo, ¿no? ¿Qué veo yo o a qué conclusiones he llegado con este análisis teórico de esta relación entre maternidad intensiva y jornada continua? Y que creo que abre, sé que es un tópico, ¿no? Pero que creo que abre más preguntas que respuestas realmente, ¿no? En primer lugar, que creo que este debate y estos proyectos y estas explicaciones, ¿no?, que se han dado en los centros para convencernos de que la jornada continua es importante y es beneficiosa para nuestros niños y niñas, es un elemento fundamental para diseminar la ideología de la maternidad intensiva, ¿no? Sobre todo entre familias de clase trabajadora, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Si tenemos en cuenta esa división de la jornada continua entre red pública y red concertada, ¿no? Y que es cierto que no toda la concertada está formada por, o sea, que no hay una división tan clara, que la hay, pero no es muy clara entre clases medias altas y clases trabajadoras, entre la concertada y la pública, que es cierto que hay concertadas que tienen mucha clase trabajadora y hay pública que tienen mucha clase media o media alta, ¿no? Creo que esta defensa de la jornada continua a través de estos valores, ¿no?,
han fortalecido, han ampliado y han fortalecido los ideales de esta ideología de la maternidad intensiva, ¿no? que es muy difusa, pero que viene a decirnos que hemos de pasar muchísimo tiempo con nuestros hijos, que ha de ser tiempo de calidad, que no lo estoy juzgando, que creo que eso es importante, pero que eso afecta de manera diferente según género, eso es importante, y también según clase social, ¿no? En segundo lugar, otra de las conclusiones que yo creo que es importante en esta relación entre maternidad intensiva y jornada escolar es que se ve muy claro una cosa que a mí también me interesa mucho desde hace mucho tiempo, que es la incertidumbre, la individualización, el proceso, ¿no? Esta sociedad de riesgo, ese proceso de individualización y esta responsabilidad reflexiva sobre las personas de cómo nos va la vida y de cómo va el mundo, ¿no? Es decir, que cada vez más hemos de decidir con poca información y no igualmente distribuida según clase social, qué han de hacer nuestros hijos y cómo lo que hagamos hoy determinará o condicionará muchísimo su futuro, ¿no? Y eso es una responsabilidad que cada vez es más evidente y que cada vez descansa más sobre los hombros de las mujeres, sobre todo en este caso, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante porque este hecho de que nos liberen toda la tarde, ¿no? De que la escuela, que es igual para todos, se centre mucho solo en la mañana y tengas toda la tarde para decidir qué hacer con el tiempo de tus hijos y que ese tiempo sea educativo y que ese tiempo sea útil para ellos y que ese tiempo sea un elemento de satisfacción y felicidad para ellos y para ti como madre, hace que el peso de la responsabilidad sea mayor, ¿no? Y eso también me lleva a una última conclusión que creo que es muy interesante y que autoras como Rosalind Gill hablan mucho últimamente al respecto, ¿no? Que es esa sensibilidad posfeminista de pensar que ya hemos llegado al punto que no existe desigualdad estructural de género, sino que depende de la opción que tú tomes, ¿no? Que depende de las opciones individuales. De hecho, estamos hablando de maternidad intensiva porque ser madre hoy es una opción, ¿no? En nuestra sociedad de manera mayoritaria en la sociedad occidental, obviamente, y que por tanto si tú dejas tu trabajo para estar con tus hijos o porque tienes que cuidarlos o tienes trabajo parcial o decides no hacerlo y trabajar todo el día y dejarte a tus hijos en diversas actividades, ¿no? Todo eso no habla de las condiciones estructurales en las que vives, sino que habla únicamente de tu opción individual, ¿no? Y por tanto, creyendo que has de buscar soluciones individuales a esas situaciones, agrandas todavía más la desigualdad, ¿no? No buscando soluciones colectivas, sino buscando soluciones y explicaciones individuales a tu situación, agrandas mucho más esa desigualdad sobre la que se sustenta la maternidad, el cuidado y también el rendimiento académico y el paso por la escuela y por la educación de tus hijos, ¿no? Y creo que eso deberíamos de estudiarlo más, ¿no? No tengo la respuesta definitiva, pero creo que es un elemento para poder entender esta cuestión. Yo lo dejo aquí, os he puesto donde lo tengo publicado, es un monográfico que coordiné junto a Dani Gabaldón en la revista de Sociología de la Educación y espero no haberme pasado el tiempo porque no lo estoy controlando realmente, pero bueno, estoy abierta a críticas y a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que las has clavado en el tiempo. Incluso ha venido bien haber empezado un minuto o dos antes, porque así tenemos todavía algo más de tiempo para la discusión. Ya os digo, si hay alguien que quiera hablar, pues simplemente levantáis la mano, abrís el micro o nos escribís al chat. Yo quería darte las gracias, Sandra, porque me parece que tu reflexión es muy pertinente. Yo tengo las dos partes, ¿no? Tengo la parte, yo creo que tu parte viene muy bien para explicar lo que es lo simbólico, ¿no? Lo que es la idea. Bueno, voy a dejar paso a Gonzalo y luego continúo yo. Yo me oigo a mí mismo muchas veces. No, simplemente muchas gracias, Daniel, y enhorabuena por esta interdisciplinar sesión.
de la que yo por lo menos aprendo un montón. Y la verdad es que viendo desde la otra parte de la frontera, la conferencia de Sandra me ha ayudado muchísimo, porque yo en la unidad de sueño recibo muchas madres intensivas con complejo de culpabilidad porque se van a trabajar y abandonan a los niños, y me paso más tiempo intentando que sean menos madres intensivas y que disfruten más de la vida y de su pareja, que tratando el insomnio del niño, que en realidad no es un insomnio, es un problema de un vínculo dependiente que es muy complicado y que seguimos tratando a veces a niños de 3 años como si tuvieran 6 meses, con ese vínculo tan dependiente. Y es un problema serio que yo creo que produce mucho sufrimiento en los niños y en las madres. Y como ella dice, y aunque yo sea varón, los padres están un poco de perfil, desafortunadamente, porque si las mujeres realmente han salido a trabajar, los padres todavía no hemos entrado mucho en el hogar. Seguimos ayudando, entre comillas, en vez de participando equiparadamente. Me ha gustado mucho y la verdad es que tengo mucho interés en leer vuestro trabajo. No sé si está en abierto o es solo por suscripción, Sí, sí. pero la verdad es que me has ayudado mucho en entender muchas de las patologías y de los problemas de los sufrimientos que veo día a día en la consulta, la verdad es que es una generación de madres que lo está pasando muy mal, porque tienen esa exigencia de que tienen que ser madres top y al mismo tiempo tienen que ser profesionales top, pareja top, y es muy complicado, vamos, yo me alegro de ser varón y viejo, porque he tenido la vida mucho más fácil. O sea, no, era simplemente un comentario porque enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Gracias y gracias también porque, claro, últimamente que os decía que estaba investigando mucho sobre este tema, ¿no? Me interesa mucho cuál es el vínculo entre esta maternidad intensiva y al mismo tiempo, porque lo hemos dejado de lado, ¿no? en esta exposición, pero al mismo tiempo esa demanda absoluta que nos hace cada vez más el mercado de trabajo para que seamos profesionales, pero en todos los ámbitos, no solo las grandes, ¿no? las profesiones muy cualificadas, sino también las profesiones menos cualificadas, que has de trabajar muchas horas, que has de trabajar muy bien, es también autoexplotación totalmente, ¿no? Que os voy a hablar de los médicos. Mira, ahora acabamos de hacer con Alicia Villar un estudio sobre eso con los médicos, ¿no? Y al mismo tiempo hay una autora que las llama instituciones codiciosas, ¿no? Que te quieren tanto uno como el otro. Y yo creo que eso está muy relacionado cada vez más con cuestiones de salud mental, ¿no? Y es uno de los temas que a mí me gustaría investigar en los próximos, bueno, digo meses y quizás sea años, ¿no? Pero porque es mucha ansiedad, es gente que padecemos mucha ansiedad, muchos miedos de no hacerlo bien, ¿no? Yo creo que todo este melón que ahora se ha abierto, menos mal, con la COVID, con el tema de la salud mental, deberíamos también analizarlo en términos de qué se nos pide de ser buenas madres y cómo llegamos a ser buenas madres, porque es un ideal que es inalcanzable realmente, ¿no? Y porque además yo recuerdo que he asistido y te he escuchado mucho, ¿no? Que una vez cuando estaban diciendo cómo tenemos que organizar el tiempo para que los niños estén bien, ¿no? Y han de hacer esto, y han de hacer aquello, yo empezaba a hacer un horario y decía, pues es imposible, no, es que no puedo, es que quiero que mis hijas hagan todo esto, pero es que no puedo, ¿no? Es que no es factible con el ritmo de vida que la sociedad occidental y por tanto capitalista nos está llevando. Y gracias. Gracias a ti, repito, y es verdad, es que los niños y las madres hacen mucho más de 40 horas laborales, esto no es legal. O sea, deberíamos replantearnos las cosas con el 2 detrás del 1 y pisando pies, y que superwoman o supermama no existe, existe lo que somos y ajustar nuestras expectativas de vida y de maternidad a la realidad. Enhorabuena, me has dejado embobado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y Sandra, de nuevo. Bueno, yo solamente quería decir, bueno, la idea está un poco de que lo que planteabas tú es muchas veces también a nivel
a nivel figurado, ¿no? Que es la expectativa, ¿no? Y yo hago esto y yo voto por la jornada continuada porque esto me va a permitir cumplir con mi obligación de mejor madre o mejor padre y estar más tiempo con mis hijos, ¿no? Los datos que analizamos con Caritat sobre la encuesta de usos del tiempo, que es a partir de 10 años, no tenemos datos para menores de 10 años, pero para mayores de 10 años, los datos nos decían que la ganancia de tiempo con la familia en actividades era ínfima. Eran 2 minutos en la primera edición, 1 minuto desaparecía luego en la segunda serie, digamos, del 2009 de la encuesta de empleo del tiempo del INE, digamos, y no había una ganancia verdadera. Y si había una ganancia era uno de cada 30 alumnos o uno de cada 60 alumnos. Te quiero decir, que gana 1 minuto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que gana 1 hora uno de cada 30 alumnos. Gana 1 hora más con su familia, o uno de cada 60, ¿no? En la segunda encuesta. Lo que quiere decir es que también es irreal, es un poco apela al sentido de, ¿no? Al sentido de la responsabilidad, apela al que lo que tú quieres, al deseo, pero no deja de ser una fascinación, ¿no? Yo cada vez me decanto más por la idea, bueno, que ya comentaba Fernández Enguita en 2001, cuando escribió el libro sobre la jornada continuada, de que es realmente una apuesta, ¿no? Es una apuesta por toda la cuestión de las extraescolares, porque yo así puedo llevar a mi hijo antes a piano y después para hacer luego baloncesto, y luego puede hacer ajedrez o llevarlo a robótica, porque ahora se lleva mucho lo de la robótica, ¿no? Entonces, que en algún momento también tendremos que plantearnos, ¿no? Yo a mis alumnas de magisterio les planteo, ¿no? Digo, yo no sé si después de mi clase de Sociología de la Educación yo me enterara de que os vais a clases particulares que ofrece la Academia de Enfrente sobre Sociología de la Educación para reforzar lo que yo no he sabido explicar, yo me sentiría frustrado. Pero parece que en el sistema escolar nadie se siente frustrado de que la gente esté a expuertas yendo a clases de refuerzo para aprender de nuevo las materias que teóricamente aprenden en la escuela. Entonces, te quiero decir, hay una cuestión también de decir, bueno, ¿qué tipo de sistema educativo estamos promoviendo? Un sistema educativo en el que la gente tiene que compactar la mañana, que al final aprovecha peor porque está compactada, porque está, digamos, sin descansos, comer a las tantas, que ya veremos cuando podamos demostrar o no, si se demuestra o no que está asociada con incremento de obesidad. Para que tengan las tardes, no las tardes libres, disculpe usted, las tardes para embutirles actividades extraescolares una detrás de otra, que es lo que está pasando, porque los niños no están más con las familias, ¿no? Entonces, claro, se plantean aquí diferentes capas, ¿no? Y diferentes anhelos que están afectando a lo que es el ideal, ¿no? Y de lo que es lo que queremos y qué es lo que al final realmente estamos haciendo, ¿no? Yo creo que lo de la maternidad intensiva es justamente un gancho, ¿no? Es el apelar a es que así estaréis más tiempo con vuestros hijos, que los niños se pasan muchas horas en el colegio, yo eso he oído mucho, ¿no? Los que entran en matinera y luego lo recogen después de las extraescolares de la tarde se pasan un montón de horas, totalmente de acuerdo. Pero veamos a ver cómo organizamos esto, ¿no? Y veamos a ver si que la escuela empiece a tirarlos a la calle antes realmente evita ese problema, ¿no? Porque como tú decías muy bien, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que la posición en nuestra estructura, ¿no? La estructura social, lo que nuestros recursos nos permiten hacer. Y al final lo que vemos es que en las escuelas donde se está haciendo esto, la gente con rentas medias y bajas lo que está haciendo es dejarlos en las extraescolares, ¿no? Que eso es otra cuestión que no puedo, no da tiempo ya, pero justamente Consellería obliga en las escuelas que tienen jornada continua a ofrecer extraescolares gratuitas hasta las 5. Y en las escuelas que no tienen jornada continua ni son gratuitas ni se obliga hasta las 5. Muchas de ellas cierran a las 4:30. Entonces, te quiero decir, claro, ¿vale? ¿Hay una pregunta, Pedro? ¿Pedro? ¿Quieres abrir el Los micro? tiro a la calle se pueden quedar hasta la hora habitual con jornada partida. Se quedan, sí, a ver, contesto Dani, a ti y a Sí, sí, por Pedro, favor. si te Por favor. parece, sí. En la Comunidad Valenciana se pueden quedar, hacen hasta las 2, hasta las 3, 3:30 si se quedan a comedor. Luego hay talleres gratuitos que depende de las escuelas son de más o menos calidad. Por ejemplo, en la escuela de mis hijas ven películas, ¿no? Por ejemplo, que eso es otro tema para investigar. Y luego ya puedes recogerlas y entonces empiezan las actividades extraescolares típicas, las de siempre, ¿no? Pues básquet, fútbol, inglés, todas estas actividades, ¿no? Es decir, que hay como un abanico más grande y además se vende así, vas a ser más libre de elegir.
Respecto, y ya acabo porque sé que vamos mal de tiempo ya, pero respecto a lo que decías, Dani, yo, 3 cosas, ¿no? Esa fascinación que tú hablabas creo que es muy interesante porque, y además sé que lo hablamos nosotros, ¿no? Cuando hacíamos estas charlas que te ponían a ti hablando de ciencia al lado de una mujer que decías que soy tan feliz, ¿no? Soy tan feliz desde que tengo jornada continua. Bueno, claro, no sé, tendríamos que mirar cómo, esa felicidad y cómo se mide esa felicidad y qué supone esa felicidad, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que hablas del sistema educativo, pero tendríamos también, y creo que eso se debería de investigar, cuáles son las expectativas de las maestras, sobre todo porque son básicamente mujeres en la primaria, ¿no? Y en infantil, respecto a qué es el sistema educativo y cómo se ha de hacer. Y no estoy criticando a las maestras en sí, ¿no? Sé que hay muy buenísimas profesionales, pero ¿qué concepción tienen de qué es el sistema educativo y cuál es su papel como pieza de ese sistema educativo, cuál es el papel de los niños y cuál es el papel de las familias, ¿no? Yo creo que ese debate cada vez, nosotros pensamos, al menos desde la academia, unas cosas y ellas piensan otras, y creo que no hay una disonancia muy grande entre esas expectativas. Y por último, yo creo que la jornada, y lo deberíamos de investigar más, pero creo que la jornada continua es una estrategia de las clases medias que van a la pública bien por ideología o por cercanía o porque son clases medias bajas, ¿no? Y no se pueden pagar una escuela de élite, ¿no? Y creo que es una estrategia de clase media para, liberar las tardes para que sus hijos pues avancen, ¿no? en esta sociedad cada vez más competitiva y que tengan más capital educativo, que en la escuela no se les da, y por tanto esa concepción de que mis niños son sagrados y voy a empujarlos al éxito, ¿no? Y la escuela, pues bueno, que ocupe el menos tiempo posible porque está con gente o está dando temas o está haciendo cosas que a mí tampoco me acaban de interesar, ¿no? Y creo que eso es importante, cómo podemos ver algunas estrategias en este sentido. Y ya está, acabo ya. Gracias. ¿No? Vamos un poquito mal, pero quiero darle la palabra a Rubén, que la tenía pedida y no la había visto. Rubén, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Rubén Pacheco, soy el presidente de FAMPA Valencia y de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya. Simplemente deciros que sí, que por supuesto tenéis toda la razón en el último comentario, Daniel, que hacías al respecto de qué planteamiento de educación tenemos, que lo damos por bueno a pesar de que tenemos que llevar a nuestras hijas y nuestros hijos a complementar para poder llegar al nivel. Ahí te doy toda la razón. Y Sandra, por supuesto, aquellas visitas que hacíais a los centros educativos exponiendo que científicamente los datos dicen que, y luego nos encontrábamos con esa madre o ese padre que decía, pero es que yo estoy de maravilla. Bueno, pero ¿y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Cómo está ellos y cómo van a estar en el caso de que cambiemos de jornada? El problema de aquellas situaciones era que, a no ser que vinieseis vosotros a los centros a exponer científicamente datos, en la mayoría de los centros educativos no había contrapartida a la defensa, porque lo que había no era una exposición de cuál es el proyecto que plantea el centro para el cambio de jornada, lo que había era una defensa de un proyecto. Claro, ahí no había contrapeso posible ante una exposición por parte del equipo docente en la que todo eran maravillas y no se explicaban cuáles eran los cambios reales o científicamente cuáles eran los datos, pues la situación era la que es y el resultado fue el que fue. En la mayoría de los casos un resultado positivo, pero el planteamiento posterior de cómo afecta esto a la salud de nuestras hijas y nuestros hijos, a su educación realmente y a la calidad educativa que les estamos ofreciendo, en la mayoría de los casos ni se dio ni se sigue dando. Y es una reflexión que tenemos que hacer. Últimamente estamos haciendo bastantes jornadas y bastantes workshops sobre salud mental infantil que se está viendo tan afectada en estos momentos y que se está viendo tan afectada no solo por la situación COVID, sino por el exceso de estrés educativo que están sufriendo. Es verdad, la jornada de los alumnos y las alumnas excede con muchísimo, pero con muchísimo, de una manera brutal, las 40 horas. Y es algo que no nos planteamos. La salud infantil está en juego y la estamos poniendo en juego por culpa de nuestro sistema educativo. Si no lo reflexionamos, si no hacemos reflexionar sobre esto, vamos muy mal. Y este tipo de workshops, la verdad es que ayudan a concienciar sobre esto. Muchísimas gracias.